Buenas noches. Eh, Vamos a hacer la presentación del compilador de la materia de software y sistemas. Los integrantes del equipo son Antonio García, Junlen Sebastián, Espinosa Peña, César Alejandro, Lugo Chaparro, Kevin Ali y su servidor Gustavo Antonio Valdés Quintal. Somos del grupo 402 estudiando la carrera de Ingeniería de Software y vamos a presentar cómo funciona eh, generalmente el compilador y vamos a verificar algunos ejemplos que están especificados en la teoría de Classroom, como podría ser eh, las palabras reservadas, básicamente todo lo que es la sintaxis. Entonces, para empezar, tenemos, llevamos un conteo de las líneas y de las columnas de un archivo de texto. Esto se hace para que cuando hay algún error, eh, el, el compilador te avise qué error tienes y en qué línea y en qué columna. Ok, entonces tenemos la clase token, que es la lista, que la clase token lleva el tipo del token, el valor del token, la línea del token y la columna del token. Esto más que nada es para que cuando el archivo, cuando el analizador lea el archivo, vaya guardando las palabras eh, en una lista. En esa lista, por ejemplo, en el primer espacio de la lista, va a guardar el tipo de la lista, el valor de la lista, la línea y la columna, ¿ok? De la palabra. Entonces, eh, eso nos va a servir para eh, hacerlo más fácil el combinador, eh, para avisar siempre dónde están los errores. Entonces, para ello tenemos estas funciones. Que estas funciones son el autómata de caracteres, que devuelve si un carácter es alfanumérico, ¿ok? El autómata de números, que este devuelve si un carácter es numérico, y el autómata especial, que son todos los signos que aceptamos en nuestro lenguaje, y el autómata de palabras reservadas, que es este el que guarda todas las palabras reservadas que tiene eh, nuestro lenguaje. Entonces, eh, siempre cuando ejecutemos el programa bueno, si el programa encuentra una de estas palabras, el tipo del token será palabra reservada, si encuentra uno de estos será símbolo especial, y de igual manera para el de caracteres y para el de números, ¿ok? Entonces, básicamente eso te avisa qué tipo o qué puede ser esa palabra que está guardando o que está leyendo en el archivo para poder trabajar con eso. Entonces aquí abrimos el archivo de texto en modo lectura eh, y hacemos un while true para que lea todo el archivo hasta que se finalice. ¿Ok? Entonces vamos leyendo carácter por carácter. Esto para lo de los errores que están precisos. Si no es carácter, leemos por palabras. ¿Ok? Aquí ya es cuando entran los autómatas que expliqué previamente y te avisa de que qué tipo es esa palabra. ¿Ok? Puede ser o palabra reservada, o número, identificador, o variable. ¿Ok? Dependiendo de cada letra, eh, de cada palabra, perdón, puede que sea un tipo u otro, ¿ok? Y ya si no encuentro ningún carácter inválido, si no hay algo especificado en esto, ¿ok? Entonces, aquí es donde vamos metiendo todo a la lista y aquí es para verificar si hay comillas, que esto nos sirve para lo de, por ejemplo, la definición de cadenas y todo eso, ¿ok? Entonces vamos a pasar con el, el analizador sintáctico, que básicamente esto ya es todo el léxico, que es el que se encarga de verificar que no haya algo que no esté definido en nuestro lenguaje. Y ya el sintáctico es el que se encarga, como su nombre dice, de verificar que la sintaxis esté correcta y que esté bien escrita, ¿ok? Entonces, vamos a tener esta clase parser, que lo que hace esta clase parser es checar las reglas. eh, sí, checar las reglas y checar palabra por palabra
si todo está siguiendo el flujo de la sintaxis correctamente. Por ejemplo, aquí guarda, bueno, utilizamos un puntero eh, y este es la actual posición eh, de la palabra a donde está apuntando en la lista. ¿Ok? Entonces, esto nos ayuda básicamente que, por ejemplo, cuando hay un bloque de código, el puntero avance y ahí debe verificar que, por ejemplo, la condicional sí, sí, cuando escribe sí, que el siguiente, eh, que el siguiente carácter que esté en el archivo de texto sea un paréntesis, que lo siguiente sea una condición y todo eso, ¿ok? Entonces también tenemos la función advance que es eh, pues para que avance el puntero, por así decirlo. Y aquí ya tenemos de que la función, la principal, ¿ok? Esta función principal, eh, dependiendo de cada palabra reservada, eh, va a leer bueno, va a ejecutarse una función. Por ejemplo, en escribir, vamos a ir a la de escribir primero. ¿Ok? Esto es como el que analiza las palabras reservadas, que es lo importante, ¿no? ¿Ok? Entonces, eh, aquí analiza la palabra reservada escribir. ¿Ok? Por ejemplo, eh, todo este compilador está hecho con if y else if, porque así es como debería ir, por así decirlo, paso por paso el flujo del programa. O sí, de cómo va el flujo del programa, si hay un identificador que no ha sido definido previamente, todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en por escribir, avanza el puntero. Cuando encuentra la palabra escribir, el puntero avanza, ¿ok? El siguiente tipo debe ser especial. Especial porque el paréntesis es un carácter especial. Así es como lo tenemos definido en nuestra lista, es el tipo especial. Son caracteres especiales todos estos. ¿Ok? Si lo encuentra está bien, avanza. Aquí, por ejemplo, puede ser una comilla, porque puede escribir aquí una cadena. Digo, perdón, aquí puede ser una comilla, porque cuando quieres escribir algo entre comillas, eh, es una cadena, obviamente, ¿ok? Entonces, aquí verifica si es una cadena, ¿ok? Y aquí el valor de la cadena toma el valor del puntero actual, ¿ok? Sigue avanzando, ¿ok? Aquí es cuando termina ya de, aquí es cuando termina ya eh, de leer, por así decirlo. O sea, ya aquí cuando se termina el string que vas a imprimir en pantalla. Y aquí ya la última validación es que se cierre el, la sintaxis, ¿no? De la condicional de escribir, ¿ok? Y es este paréntesis. Ya una vez termina, eh, aquí imprime, ¿no? Lo que quieres escribir. Y aquí están los errores que marca el programa, ¿ok? Si por ejemplo, si faltó esto, si faltó el paréntesis que cierra, aquí te dice expected, o sea que se esperó que se terminara el paréntesis después de la cadena. O aquí puede ser que, que igual aquí esto es para si te falta una comilla, por ejemplo, si escribes de que escribir, escribir es hola. Si te falta así, te va a decir que te falta una comilla para cerrar la cadena, ¿ok? Eh, de aquí es por si no escribes un string. También, igual que puedes escribir strings, también puedes eh, escribir números directamente, ¿ok? Entonces para eso es esta otra parte de la función de escribir, que básicamente hace lo mismo, verifica si es un número, el carácter que es especial, que cierre, que el valor sea un entero y después, ¿no?
De igual manera es para el analizador para la palabra reservada a leer, que este básicamente es el que te eh, permite ingresar números de inputs, ¿ok? Eh, números o strings, de igual manera, misma lógica que el analizador de escribir, espera que el tipo del carácter o de la palabra que esté leyendo sea especial, que sea un paréntesis, que sea identificador importante, porque te puede guardar en la lista, te guarda como tipo identificador, te guarda como tipo palabra reservada, como ya lo expliqué al inicio, ¿ok? Eh, y aquí es cuando termina, ¿no? Y te imprime, o no te lee, por así decirlo, del teclado, porque nosotros llegamos hasta el analizador sintáctico por cuestiones de tiempo solamente. Entonces, eh, solamente llegamos a la parte de que te compile y que toda la sintaxis esté bien, no te ejecuta, por así decirlo, el archivo de texto. Entonces, misma lógica para leer, para la palabra saber leer, que es escribir. Aquí, este fue uno de los más complicados que tuvimos que hacer, básicamente porque estamos batallando con la estructura de los bloques de código. Con la estructura de los bloques de código me refiero a los corchetes. Entonces, eh, em, igual, utilizamos el token o el puntero, por así decirlo, que verifique que el tipo es especial, para escribir la sintaxis del if o del si, en este caso que se llama este programa, verifica que empiece con, después del si, cuando encuentra que es un si, avanza el puntero, que sea después un paréntesis, que avance, que después sea un identificador o un número, ¿ok? Y este valor, el identificador número va a tomar la condición de la condición izquierda, porque como sabemos puede ser, esta es la condición izquierda, básicamente sería, esta sería la condición izquierda, eh, el operador sería la condición derecha, ¿ok? Entonces estamos definiendo las condiciones por condición izquierda, por condición derecha y por el operador este, ¿ok? Por operator, y debe ser uno de estos obligatoriamente, ¿ok? Entonces, misma lógica, eh, avanza, después cierra ya la condición y aquí es ya eh, las, cuando ya esperamos lo de los corchetes, ¿no? Eh, en este caso sería eh, sí, x, sí, uno menor a 2 y aquí ya escribimos todo lo que tenemos que escribir. Entonces vamos a verificar, ¿ok? Ya, estos son los errores que puede dar en cada caso de estos que ocurrieron, ¿ok? Los errores que pueden haber son que espera o que no se cerró el condicional sí, que nunca se abrió, que la condición nunca se cerró, que la condición nunca se cerró, eh, que no hubo una condición del lado derecho, eh, aquí que no hubo operador, que no hubo condición del lado izquierdo y que nunca se abrió la condicional sí, ¿no? Em, y así es como que seguimos de que toda la lógica del programa. Aquí es lo de los bloques para escribir con los corchetes, igual misma lógica que el sí, con el sí no. Del mientras es lo mismo, una condición y que se ejecute hasta que no cierren todos los paréntesis, digo todos los corchetes. Aquí del para es el ciclo for. eh, Misma condición, digo misma lógica. eh, Debe haber que es un identificador, que es un carácter de tipo especial, que sea igual, como la condición básica del ciclo for, ¿no? Y esto es una función por un error, que es la que se encarga de enseñar los mensajes, ¿no? Y aquí tenemos un archivo
que nosotros hicimos para cómo debería funcionar y cómo es de manera incorrecta, ¿ok? También tengo este que es en el que vamos a hacer las pruebas. Por ejemplo, vamos a poner aquí definir. Obviamente esto es sensible a mayúsculas y minúsculas, entonces debemos escribir como sale tal en el array de palabras reservadas, pues las palabras reservadas. Entonces, por ejemplo, aquí eh, también pusimos nuestro lenguaje está hecho de tal manera que no puedas escribir o definir una variable sin asignarle un valor. Por ejemplo, no podemos definir x como entero. eh, Debe ser como entero igual 0. Ok, entonces si verifico y no nos da ningún error. Sin embargo, si yo pongo, por ejemplo, definir x como, nos da aquí un error. eh, Aquí está. Dice, este es el error, que dice, se espera un tipo de variable después de como en la línea 1, columna 10. Entonces, estamos bien. Eh, Estamos bien. Ok, después de este. Ok, aquí es donde encuentra el error. Entonces nos dice, por ejemplo, pero ya si pongo como definir x como cadena. Y si le quiero poner igual a 8, por ejemplo, que esto no está correcto. Obviamente no está correcto. Dice que espera una comilla. Si le pongo una comilla, me va a decir que espero algo más, ¿no? Sí, que espero un string. Si ya si lo pongo como eh, x, ya la cierro, ejecuto, ya. No, o sea, faltaría nomás eliminar que te escriba todo esto, pero obviamente era para pruebas. Eh, pero sí está compilando correctamente. Después la siguiente sintaxis, escribir, por ejemplo. Bueno, voy a escribir aquí algo más. Escribir, escribir, hola. Escribir así, ejecuto, ok, está todo bien, ¿no? Sin embargo, si le quito, por ejemplo, este, un error, sí, espero un error. Eh, También no puedo escribir algo que no está definido previamente. Si quiero escribir y, no da el error, nos dice que no existe y, ok. Pero si quiero escribir aquí x, debería funcionar, sí, x. No puedes escribir una variable que no está definida previamente. Vamos a seguir, leer. Bueno, vamos a poner estos de sí y de sí no, que son los más interesantes, ¿ok? Entonces voy a poner aquí voy a definir como entero, igual a 0. Voy a poner aquí, sí, eh, bueno, voy a copiar este, ok, guardo, ejecuto, funciona, ok. También debería funcionar el de si no, funciona, ok. El incorrecto sería este, que por ejemplo falta el paréntesis en la condición, como especifica aquí el mensaje. No lo escribo ahorita, lo borro. Ejecuto, da un error, falta el paréntesis, ok. La del mientras puede ser pues, esta misma, ok, escribo, ejecuto, está bien. Eh, bueno, voy a poner otro, le faltan llaves, por ejemplo.
Quise que se esperaban las llaves. Y por último, bueno, los últimos, este básicamente ya lo expliqué al inicio. Eh, es el del para, pero este que el para, que es el for. Lo decimos parecido a PCInt, para no confiar. Es que no está definida antes la variable, ¿no? Aquí se lo defino por i. Ah, dice x. X. Listo. Ok. Y el incorrecto, por ejemplo, eh, este que no lleva paréntesis, lo hicimos sin paréntesis. Ok, borro esto y da un error. Entonces básicamente ese sería todo el compilador que hicimos hasta el analizador sintáctico por cuestiones de tiempo, entonces eh, es todo hasta el momento. Pues los que participamos, como mencioné al inicio, fueron Atondo García y Elena Sebastián, eh, Espinosa Peña, César Alejandro, Lugo Chaparro, Kevin Ali y su servidor Gustavo Antonio Valdés Quintal. Somos del grupo 402 de Ingeniería de Software de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchas gracias.